Y muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada, en esta actividad que es tan interesante como pone de manifiesto el hecho de que pues, estemos vicerrectora, bienvenida de nuevo, tan acompañados, ¿no?, por estudiantes. Yo voy a hablaros de la pobreza energética y voy a tratar de hacerlo en una intervención relativamente breve. Y si no es el caso, pues seré corregido severamente por la moderadora. Antes de explicar cuál es la respuesta que el derecho proporciona al fenómeno de la pobreza energética, es necesario poner de manifiesto que este concepto es un concepto muy novedoso y además es un concepto, como el de la pobreza en general, relativo, es decir, que no está claro nunca qué es a lo que nos referimos, a qué personas es a las que nos referimos cuando hablamos de personas en situación de pobreza energética. Sin embargo, cuando uno echa un vistazo a los datos, llega a la conclusión de que en nuestro país aproximadamente un 10% de las personas y de los núcleos familiares se encuentran en esa situación. Y ello con independencia de cuál sea el criterio que utilicemos para la medición. En ocasiones se utiliza el relativo a las dificultades en el pago de las facturas de suministro. Más o menos un 9-10% de los hogares tienen atrasos en el pago del suministro de energía en España. En otras ocasiones se utiliza un criterio vinculado a la existencia o no de dificultades para mantener la vivienda en una condición adecuada de temperatura, de acuerdo con los criterios fijados a este respecto por la Organización Mundial de la Salud. En otros supuestos se utiliza el criterio del 10%, que es el de identificar a aquellas personas o núcleos familiares que dedican a pagar la factura de los suministros energéticos más de un 10% de los ingresos totales obtenidos. Bueno, sea cual sea el criterio manejado, al menos, porque hay otros criterios que arrojan una cifra más dramática, al menos un 10% de los hogares en España se encuentran en situación de pobreza energética. Y esto arroja, a su vez, una cifra tremenda de aproximadamente 4,5 millones de personas. O sea que estamos hablando de una situación verdaderamente relevante, verdaderamente de emergencia, podríamos decirlo así. Por otro lado, la pobreza energética no deja de ser sino una de las caras de la pobreza en general, porque el dinero es fungible, como dirían los economistas, y por lo tanto el que tiene dificultades para pagar la factura de la luz, tiene dificultades para pagar los libros del colegio de los niños, tiene dificultades para hacer la compra una vez a la semana, tiene dificultades en general para vivir, y las dificultades se comunican de una necesidad y su satisfacción a otra. Dicho esto, hay que señalar, sin embargo, inmediatamente que mientras que la pobreza en general, a lo largo de los años de la crisis, ha crecido un 100%, es decir, se ha duplicado, las personas en situación de pobreza energética en ese mismo intervalo temporal se han multiplicado por 3. O sea que es cierto que la pobreza energética no es sino uno de los nombres de la pobreza, pero no es menos cierto que esta de sus manifestaciones ha crecido a un ritmo más intenso que el resto. Por otro lado, conviene también atender a la pobreza energética desde una perspectiva sectorial, desde una perspectiva específica, no solo porque, como acabo de decir, ha crecido más que otras manifestaciones de la pobreza en general, sino también porque las respuestas que el Estado proporciona a este problema son respuestas específicas. Aunque la pobreza sea una, el tratamiento, las políticas públicas diseñadas por las administraciones y los parlamentos son respuestas, son soluciones particularizadas para este tipo de necesidad. En concreto, el Estado reacciona frente a la existencia de la pobreza energética mediante una intervención que se localiza en el ámbito en el que se solapan dos políticas públicas distintas. Por un lado, la política dirigida a configurar los servicios sociales, que está en manos fundamentalmente de las comunidades autónomas y de los municipios. Y por otro lado, la política de intervención administrativa en un sector de actividad económica muy importante
que es el sector de la energía, o los sectores de la energía, para ser más precisos, la electricidad y el gas natural sobre todo. Luego, a la hora de luchar contra la pobreza energética es necesario intervenir en ese espacio en el que estos dos ámbitos de actuación de los poderes públicos se solapan. Y esto plantea problemas porque mientras que las competencias en materia de servicios sociales son autonómicas y municipales, las competencias en materia de regulación de la energía son sobre todo del Estado. Y esto genera, como luego voy a señalar, litigios competenciales muy relevantes. La legislación aplicable en relación con la pobreza energética procede de los tres niveles más relevantes de actuación de los poderes públicos a los que estamos sometidos. Por un lado, el nivel europeo. Tenemos dos grandes directivas aprobadas en el año 2009, una sobre mercado interior de la electricidad y otra sobre mercado interior del gas natural. En relación con la pobreza energética, fundamentalmente las soluciones las encontramos en la primera, es decir, se intenta resolver o paliar el problema de la pobreza energética mediante la regulación del sector eléctrico y no tanto mediante la regulación del gas. En el nivel del Estado tenemos dos normas muy relevantes, la Ley del Sector Eléctrico del año 2013, que transpone la directiva del 2009 en materia de mercado interior de la electricidad, y un muy reciente Real Decreto, aprobado y publicado oficialmente en octubre de este año, sobre la regulación de los consumidores vulnerables. Es decir, se trata del Reglamento de Desarrollo de la Ley del Sector Eléctrico que se proyecta sobre la situación de pobreza energética, su prevención y su corrección. Luego, esta es la norma más importante a los efectos que aquí interesan. Y en el nivel autonómico nos encontramos con varias comunidades autónomas que han aprobado leyes para prevenir y reaccionar frente a la pobreza energética. Aragón fue pionera, Cataluña siguió su estela. Más recientemente la Comunidad Valenciana también ha aprobado una ley en materia de pobreza energética. Leyes todas ellas que han sido, si no totalmente, sí en relación con algunas de sus disposiciones, declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, precisamente por razones competenciales. Porque lo que pretendían hacer las comunidades autónomas era no solo intervenir en la prevención y lucha contra la pobreza energética a través de la configuración de sus servicios sociales, sino también regulando la electricidad y su suministro. Y al hacerlo, desconocían algunas disposiciones de la ley estatal, que es legislación básica, y por lo tanto esas leyes autonómicas fueron declaradas inconstitucionales, algunas de ellas por haber sido dictadas careciendo de competencia suficiente al efecto. La razón no era, por lo tanto, sustantiva. El Tribunal Constitucional no dice no se puede luchar contra la pobreza energética. Lo que dice es que para adoptar esas medidas de regulación del sector es necesario que quien intervenga sea el legislador básico estatal y no el legislador autonómico de desarrollo. Otras comunidades autónomas no han aprobado leyes, pero han aprobado planes de intervención. Y los planes, como cualquier estudiante de Derecho Administrativo sabe o debería saber, pueden ser tan eficaces como las leyes. Nuestra comunidad autónoma aprobó en el año 2016 un plan de acción contra la pobreza energética, un plan regional que ha sido prorrogado para este año y al que luego me referiré porque incorpora algunas medidas muy relevantes. Desde hace décadas existe en España un derecho al suministro de energía eléctrica y en concreto un derecho a la conexión a la red y a recibir servicios de suministro a través de esa red. Lo que ocurre es que la técnica jurídica a través de la cual este derecho se ha articulado y se ha protegido ha evolucionado y se ha transformado radicalmente durante las dos últimas décadas, durante los últimos 20 años. Nosotros venimos de un mundo en el que el suministro eléctrico era un servicio público. Y esto significaba que el derecho prestacional, el derecho a recibir la prestación del suministro eléctrico, era un derecho que los usuarios tenían frente al Estado. Y un derecho que la administración satisfacía o bien realizando directamente la prestación o bien interponiendo un empresario, un concesionario, que realizaba la prestación en nombre y por cuenta de la administración titular del servicio. Los usuarios, sin embargo, encontrábamos como titular de la obligación jurídica refleja que se corresponde con nuestro derecho prestacional, encontrábamos como titular de esa obligación a la administración, al Estado. El concesionario podía ser un empresario utilizado instrumentalmente por la administración para satisfacer ese derecho. Sin embargo,
A raíz de la liberalización del sector eléctrico, impulsada por las normas europeas, se ha modificado la manera en la que esos derechos se satisfacen. En estos momentos, el suministro eléctrico no es un servicio público en el sentido que acabo de señalar, sino que es un servicio de interés económico general. Esto implica que las empresas eléctricas ya no intervienen en este mercado como contratistas que gestionan indirectamente un servicio público, sino como empresas que ejercen una titularidad, un derecho propio, el derecho a la libertad de empresa. Se trata de una actividad abierta al ejercicio de la libre iniciativa económica privada. Sin perjuicio de ello, las leyes que regulan el ejercicio de esa libertad constitucional que se proyecta sobre esta actividad económica imponen a las empresas que desarrollan esta actividad de suministro lo que técnicamente conocemos como obligaciones de servicio público. Fijaos, hablamos de obligaciones de servicio público a pesar de que el suministro ya no es un servicio público, sino un servicio de interés económico general. ¿Y en qué consisten estas obligaciones de servicio público? Bueno, pues son obligaciones impuestas por la ley del sector eléctrico y sus normas de desarrollo a las empresas que intervienen en las distintas fases del suministro, desde la generación de electricidad a su comercialización, pasando por el transporte y la distribución, y que tienen las siguientes características. Son, en primer lugar, obligaciones de las empresas, normalmente no de todas. Por ejemplo, a las empresas distribuidoras les corresponde la obligación de garantizar la atención de nuevos suministros. Cuando se produce un desarrollo urbanístico y hay que atender a los edificios y a las de viviendas y a los edificios de equipamientos y a las fábricas que van a ocupar esa nueva parte de la ciudad, entonces hay una empresa distribuidora que tiene la obligación de enganchar a la red esos nuevos puntos, esos nuevos suministros. En nuestro caso, esa empresa es Unión Fenosa, pero en otras partes del territorio nacional son otras las empresas encargadas de cumplir esta obligación de servicio público. Por su parte, las empresas comercializadoras, que son las empresas que utilizan esas redes para garantizarnos el suministro eléctrico y que son las empresas con las que nosotros celebramos contratos de suministro, tienen la obligación de atender todas las solicitudes que se planteen y además tienen la obligación, al menos algunas de ellas, las llamadas comercializadoras de referencia, de aplicar determinados precios administrativos cuando el consumidor lo solicita. Nosotros los usuarios tenemos la posibilidad de optar entre contratar la electricidad en el mercado libre, mediante la celebración de un contrato sometido al principio de autonomía de la voluntad, cuyas cláusulas, por ejemplo el precio, puede ser libremente configurado por las partes, o hacerlo en el mercado regulado, en cuya virtud nosotros podríamos acogernos a un precio máximo fijado por la administración, que es el precio voluntario del pequeño consumidor. Y estas empresas comercializadoras de referencia tienen la obligación de atender esas solicitudes, porque son titulares de una obligación de servicio público en tal sentido. Estas obligaciones, en segundo lugar, y por lo que respecta a su naturaleza, son obligaciones que las empresas tienen tanto frente a la administración como frente a los usuarios. O sea, que son obligaciones de doble naturaleza. Son, por un lado, obligaciones jurídico-administrativas que se insertan en una relación jurídica vertical entre la empresa y la administración competente en materia de energía, y son también, al mismo tiempo, obligaciones jurídico-privadas que se insertan en una relación horizontal entre la empresa comercializadora, por ejemplo, y el usuario. ¿Y qué decir del contenido? Bueno, pues estas obligaciones de servicio público son obligaciones que reciben esta etiqueta, que reciben esta denominación, porque mediante su imposición lo que pretende la ley es que, aunque el suministro de electricidad no sea ya un servicio público, continúe desarrollándose de forma parecida. Y esto es particularmente claro cuando atendemos a cuál es el contenido de estas obligaciones de servicio público. Por un lado, estas empresas tienen la obligación de realizar la prestación y nosotros tenemos el correspondiente derecho subjetivo a recibir esa prestación. Derecho subjetivo frente a la empresa, en términos jurídico-privados, y derecho subjetivo frente a la administración, también en términos de derecho administrativo, en términos de derecho público. Pero además resulta que estas obligaciones de servicio público garantizan que la prestación se va a realizar de una determinada manera, de acuerdo con lo que siempre se han calificado como los principios del servicio público. Por eso las obligaciones de las que estoy hablando se llaman así. ¿Cuáles son esos principios de servicio público? Por un lado,
los que conocemos históricamente, que son el principio de igualdad y no discriminación, el principio de continuidad o regularidad, en el caso de la actividad de suministro eléctrico, la nota importante es la de continuidad en la prestación, el principio de mutabilidad o adaptabilidad tecnológica. Estos principios del servicio público se llevan aplicando en la Europa continental desde hace más de un siglo, y a pesar de que el suministro eléctrico en España no sea un servicio público, se articulan jurídicamente a través de las obligaciones de servicio público. Y junto a estos viejos principios del servicio público hay otros no tan viejos, bastante más novedosos, entre los cuales está la idea de que la prestación del servicio público tiene que tener unos ciertos niveles de calidad. La administración no se exigía a sí misma ningún tipo de nivel de calidad cuando era ella la que tenía que satisfacer el derecho prestacional. Sin embargo, ahora que son empresas privadas las que lo tienen que hacer, sí que se encarga de fijar estándares de calidad y de garantizar su cumplimiento. Y, por otro lado, también la idea de asequibilidad de la prestación, que en algunos servicios de interés económico general se concreta en que el servicio es gratuito, mientras que en otros casos la asequibilidad no pasa por su gratuidad, pero sí por el control por vías distintas del precio que una empresa privada, en ejercicio de su libertad de empresa, no nos olvidemos, va a exigir a los usuarios por la actividad de servicios que realizan. Pues bien, las empresas eléctricas tienen obligaciones de servicio público. Tienen distintas categorías de obligaciones de servicio público que tienen como beneficiarios, a su vez, distintas categorías de usuarios. No todos los usuarios tienen los mismos derechos prestacionales, o lo que es lo mismo, las empresas de suministro de electricidad no tienen las mismas obligaciones de servicio público en relación con todos nosotros. Esto depende de a qué categoría de usuario pertenezcamos. Y desde esta perspectiva, y en concreto por lo que interesa a la noción de pobreza energética, son relevantes tres categorías de usuarios: la de consumidor vulnerable, la de consumidor vulnerable severo y la de consumidor en riesgo de exclusión social. Cada uno de estos grupos de usuarios, repito, tiene derechos prestacionales distintos y por lo tanto se relaciona jurídicamente con su empresa comercializadora de manera asimismo distinta. Los consumidores vulnerables son aquellos usuarios que son titulares de un contrato de suministro de electricidad con una potencia instalada inferior a 10 kilovatios, que es relativamente amplia. Normalmente nosotros tenemos una potencia inferior a 10 kilovatios, que ha contratado con la empresa comercializadora no en el mercado libre, sino en el mercado regulado, es decir, que se ha acogido al precio voluntario de los pequeños consumidores, a ese precio máximo administrativamente fijado, y que se encuentra en alguna de las tres situaciones previstas en el Real Decreto del año 2017, que son, por un lado, la de ser familia numerosa, en segundo lugar, la de ser titular de una pensión mínima, o, en tercer lugar, y alternativamente, la de tener un nivel de renta inferior a determinados umbrales. Umbrales verdaderamente reducidos. Estamos hablando de una familia monoparental o de una pareja que tenga unas rentas anuales inferiores a 11.000 euros. O si tienen un hijo, a 15.000 euros. O si tienen dos hijos, a 19.000 euros. Una persona que se encuentre en estas situaciones tiene la consideración jurídica de consumidor vulnerable y va a poder acceder a un régimen determinado al que luego me voy a referir. Los consumidores vulnerables severos son aquellos que se encuentran en la situación anterior, pero que tienen una renta inferior al 50% de los umbrales que acabo de señalar. O sea, que estamos hablando de personas que viven solas o con una pareja y que tienen unos ingresos anuales máximos de 5.600 euros. O que tienen un niño o una niña y que tienen unos ingresos anuales de 7.500. O que tienen dos hijos o más y tienen unos ingresos anuales de 9.500 en la unidad familiar. Estamos hablando de personas que se encuentran, por lo tanto, en una situación de necesidad económica considerable. Y por último, tenemos la noción de consumidor en riesgo de exclusión social. Se trata de consumidores vulnerables severos en los que concurren además dos circunstancias adicionales. Primero, estar siendo atendidos por los servicios sociales. Tener abierta historia social. ¿Esto qué significa? Pues que el trabajador social que integra la unidad administrativa de atención primaria del correspondiente municipio tiene abierto un informe administrativo sobre esa persona o sobre ese núcleo familiar.
Tener historia social es el equivalente a tener historia clínica en un hospital o en un centro de salud, pero en lugar del servicio público de salud, en el servicio público de asistencia social. Y un segundo requisito, que los servicios sociales, que normalmente son los del municipio, porque las competencias en materia de atención primaria, de seguridad, de servicios sociales están encomendadas, aunque sean de titularidad de las comunidades autónomas, están encomendadas a los municipios, que los servicios sociales otorguen una ayuda a ese consumidor o a ese núcleo que tiene la condición de consumidor en riesgo de exclusión social, que permita pagar al menos el 50% de la factura de suministro de electricidad. O sea que no basta con cumplir determinadas circunstancias objetivas, sino que para ser consumidor en riesgo de exclusión social es necesario haber recibido esa calificación por la administración competente en materia de servicios sociales, una calificación que además no es gratuita, no es un certificado que se nos otorga, ¿no?, sino que pasa por que se concrete en la concesión de una subvención, de una ayuda. Si el consumidor vulnerable severo está recibiendo una ayuda de los servicios sociales superior al 50% de su factura, que habrá de ser la factura correspondiente al precio voluntario del pequeño consumidor, es decir, no una factura desorbitada, una factura contenida, entonces el consumidor se encuentra en situación de riesgo de exclusión social. Me interesa señalar que la llave de acceso al sistema la tienen los servicios sociales. Son los trabajadores sociales de los pueblos y de las ciudades los que deciden qué consumidores van a tener la consideración de consumidores en riesgo de exclusión social. ¿Cómo? Mediante la apertura de una historia social y la concesión de la ayuda económica a la que me estoy refiriendo. Estos grupos de usuarios, ¿qué derechos tienen? ¿En qué se concreta el régimen jurídico de estos derechos? Bueno, pues por un lado tienen derecho a acceder a la prestación del suministro de electricidad. Tienen derecho a hacerlo en condiciones de igualdad y no discriminación con carácter general, un derecho subjetivo frente al distribuidor, si lo que necesitamos es que nos practiquen un enganche o acometida, y un derecho subjetivo frente a la empresa comercializadora si ya tenemos el enganche y la acometida y lo que necesitamos es un contrato de suministro. Y tienen también derecho, todos lo tenemos, a la continuidad en la prestación. Y el principio de continuidad en la prestación del servicio de suministro eléctrico, que como digo es uno de aquellos viejos principios del servicio público, se concreta en que la legislación establece límites estrictos a la posibilidad de las comercializadoras de suspender o interrumpir el suministro por impago. Con carácter general, por supuesto, las empresas comercializadoras pueden suspender el suministro si no se paga la factura de la luz. En ese caso será necesario formular un requerimiento previo al usuario y transcurrido un plazo de 2 meses, entonces ya se podrá proceder al corte, a la interrupción del suministro eléctrico. Cuando el usuario es un consumidor vulnerable, sin embargo, el plazo para poder interrumpir el suministro pasa de 2 a 4 meses desde que se formuló el requerimiento. Un plazo más largo para permitir que el usuario encuentre los medios adecuados para evitar el suministro y para permitir también que los servicios sociales ayuden al usuario a evitar el corte. Y por último, en el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, lo que ocurre es algo más radical. No es que se dificulte o limite el corte en el suministro, sino que se establece que el suministro no se podrá interrumpir. El suministro a los consumidores en situación de riesgo de exclusión social está legalmente calificado como suministro esencial, igual que el suministro a los colegios o a los hospitales. Y por lo tanto las empresas comercializadoras no pueden, aunque se produzca el impago, proceder a la interrupción del suministro de electricidad a los consumidores en situación de riesgo de exclusión social. Además, lo que hace la legislación es establecer mecanismos para mejorar la coordinación entre las empresas comercializadoras y los servicios sociales, de forma que cuando la comercializadora recibe el primer impago, pone esa información en conocimiento de los servicios sociales competentes por razón del territorio para que estos ayuden a ese núcleo familiar o a ese usuario individual a corregir la situación en la que se encuentra. O sea que lo más importante no es solo configurar derechos sustantivos, sino regular procedimientos de coordinación dirigidos a satisfacer esos derechos.
Esto en cuanto al derecho a recibir la prestación, pero como he dicho también, uno de los elementos fundamentales de las obligaciones de servicio público es la idea de que la prestación debe ser asequible. Y aquí entramos no ya en la cuestión de si se tiene derecho a que no se produzca la interrupción, sino a quién paga la factura. Y aquí hay distintas reglas. En primer lugar tenemos el famoso bono social, regulado precisamente por el Real Decreto 897/2017, que establece dos tipos de descuento. El bono social es un descuento en la factura de la luz. Un descuento del 25% para los vulnerables y del 40% para los vulnerables severos. Esta es la primera medida a través de la cual la legislación pretende garantizar la asequibilidad en el acceso a las prestaciones de suministro de electricidad. En el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, sin embargo, lo que hay no es un descuento, sino una regla que garantiza la gratuidad del suministro. Aquí ya no hay un descuento, una rebaja en la factura, sino el reconocimiento del derecho a recibir el suministro sin pagar. ¿Cómo se articula jurídica y económicamente la gratuidad aquí? Bueno, pues por un lado sabemos que para que se trate de un consumidor en riesgo de exclusión social, los servicios sociales tienen que pagar al menos el 50% de la factura, porque si no, no tendría la consideración de consumidor en riesgo de exclusión social, y el resto de la factura, que será en todo caso inferior al 50%, será asumida en primera instancia por la empresa comercializadora de referencia, será soportada por la comercializadora. En primera instancia digo, porque posteriormente vamos a ver que hay un mecanismo que permite repartir el coste financiero que supone el 50% o menos de la factura de cada consumidor en riesgo de exclusión social entre los operadores energéticos. Y es que el problema que nos tenemos que plantear efectivamente es quién paga el coste financiero derivado del descuento del bono social y de la gratuidad del suministro a los consumidores en riesgo de exclusión social. ¿Quién soporta económicamente ese coste? Bueno, pues lo soportamos todos, por supuesto. Somos todos los que lo pagamos. Lo que pasa es que lo podemos pagar de maneras distintas, a través de procedimientos distintos y aplicando criterios de redistribución diferentes. Una opción sería la de que el déficit derivado del cumplimiento de estas obligaciones de servicio público fuera financiado con cargo a los presupuestos generales del Estado o los de la comunidad autónoma. Es decir, que lo pagáramos todos en nuestra condición de contribuyentes y de acuerdo con los criterios de redistribución propios del derecho presupuestario y tributario. Esa sería una opción. Pero no es la opción que se ha seguido en España. En España se ha utilizado una vía de financiación que ya se ha empleado en otros sectores, como por ejemplo el sector de las telecomunicaciones, y que consiste en la creación de un fondo para la financiación del coste del cumplimiento de estas obligaciones de servicio público, que es nutrido con aportaciones procedentes de las empresas energéticas. En concreto, en el momento presente, las empresas que contribuyen a la financiación de ese fondo son todas las empresas comercializadoras, todas las empresas que celebran contratos de suministro con los usuarios. Se ha excluido, sin embargo, a todas las empresas eléctricas que intervienen en otras fases del suministro, generando electricidad, transportando la electricidad a través de las redes de alta tensión o distribuyendo la electricidad desde las redes de alta tensión hasta los hogares y las empresas. Generadoras, transportistas y distribuidoras no tienen la obligación de contribuir a la financiación de este fondo. Solamente tienen esa obligación las empresas comercializadoras. ¿Y en base a qué criterio se reparte el coste entre las comercializadoras? El criterio que se aplica es la cuota de comercialización. En función del porcentaje de usuarios al que atienda cada comercializadora, así va a tener que contribuir a la nutrición financiera de ese fondo. Si uno mira la tabla en la que se determina cuál es el porcentaje de cada empresa, verá que fundamentalmente son 5 las empresas comercializadoras que pagan este fondo. Se trata de Endesa, se trata de Iberdrola, Gas Natural, Electricidad de Portugal y Viesgo. Estas son las que tienen una cuota significativa. Junto a ellas hay una lista muy numerosa de pequeñas comercializadoras que tienen una cuota muy reducida. Estas son las empresas que contribuyen a financiar la parte de los costes del sistema que no financiamos a través de presupuestos porque no se paga con subvenciones de los municipios o de la comunidad autónoma, como en el caso de Castilla-La Mancha, que es la comunidad autónoma a la que
financia con 150 euros, por cierto, pagados a través de Cruz Roja, el coste mayor del 50% siempre de la factura de la luz de los consumidores en riesgo de exclusión social. Hay que señalar, y con esto ya voy a terminar, que esta forma de redistribuir entre las empresas eléctricas el coste del cumplimiento de las obligaciones de servicio público es ya el tercer intento del gobierno. ¿Por qué? Pues porque las dos regulaciones que ha habido hasta ahora han sido anuladas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En el año 2012 el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que anulaba la primera regulación de la redistribución del coste de estas obligaciones de servicio público, en virtud de la cual no serían las comercializadoras, sino las empresas de generación eléctrica las encargadas de financiar el coste económico de estas medidas. Y después de haber sido anulada esa primera regulación, en el año 2016 el Tribunal Supremo dictó una nueva sentencia anulando la que la sucedió, en cuya virtud quienes iban a compartir el coste de estas obligaciones de servicio público serían todas las empresas eléctricas verticalmente integradas, es decir, aquellas empresas que tienen filiales que se dedican a la generación, al transporte, a la distribución y a la comercialización, las grandes eléctricas, para entendernos. El Tribunal Supremo también anuló esta distribución. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, pues porque sostuvo en ambas ocasiones que la decisión de que no fueran todas las empresas eléctricas, sino solamente algunas, las que financiaran este coste, implicaba tratar de manera diferente a unas frente a otras, y que el gobierno, en sus reales decretos respectivos, no había explicado las razones que justificaban que ese tratamiento diferente no era discriminatorio por estar fundamentado en razones objetivas y proporcionadas. Fue, por lo tanto, un déficit de motivación del gobierno el que condujo al Tribunal Supremo a anular estas dos regulaciones sucesivamente, por considerarlas en concreto contrarias al artículo 3 de la Directiva de Electricidad del año 2009, que establecía que las obligaciones de servicio público se podían imponer siempre de acuerdo con el principio de no discriminación. Este es, por lo tanto, el tercer intento. Y el criterio que ha utilizado el gobierno ahora es el de centrar la financiación del coste en las empresas comercializadoras. El preámbulo del Real Decreto dedica largos párrafos a explicar por qué esta forma de configurar un tratamiento diferente para unas eléctricas y para otras descansa en razones objetivas y proporcionadas. Pero está por ver que esos argumentos convenzan a una Sala Tercera del Tribunal Supremo que es aparentemente contraria a que el coste de la financiación de las obligaciones de servicio público en la electricidad sea financiado por los usuarios y no por los contribuyentes. Es decir, sea financiado a través de un sistema de fondos y no a través de un sistema ordinario de transferencias procedentes de los presupuestos de las entidades públicas. Concluyo, por lo tanto, resumiendo. La situación de pobreza energética afecta en grados y medidas diferentes a un porcentaje muy relevante de hogares en España, y la respuesta que otorga el ordenamiento jurídico español descansa en dos patas. Por una parte, limitar las posibilidades de interrumpir el suministro cuando se produce una situación de impago, de acuerdo con reglas distintas, y por otro lado, garantizar la asequibilidad en la prestación, también de acuerdo con reglas distintas y con sistemas y niveles de protección del derecho a la asequibilidad diferentes en función de la intensidad de la necesidad que tenga el usuario o el núcleo familiar de que se trate. Muchas gracias.